Bueno, quiero comenzar esto agradeciendo a la academia a la cual pertenezco, muy especialmente a su presidente y alma pater, el general Heriberto Auel, doctor además, al doctor Bofi Carri Pérez, quien es también responsable de alguna manera de que el Jockey Club permita periódicamente concurrir a nuestra academia para ofrecer esta posibilidad a los disertantes. Cuando hace 2 meses Heriberto Auel me llama por teléfono y me apalabra para hablar sobre la presidencia de Donald Trump, le dije, ¿cómo no, Heriberto? ¿Cómo no? A disposición. Una vez que corté, como dirían mis hermanas, me pregunté, ¿qué hiciste, Horacito? Porque hoy inclusive, y el general Auel aludió a una bola de cristal, yo iba a traer una que se semejara a esa bola de cristal, pero mi hermana acá presente, una de las tribus, de las miembros de la tribu de hermanas que tengo, me dijo, Horacio, ¿cómo vas a hacer eso en una conferencia académica? ¿No es cierto? Entonces, dejando de lado la bola de cristal, voy a hacer como si estuviera frente a un programa de televisión y que de repente me hicieran esta pregunta, ¿no? ¿Donald Trump es un síntoma o es otra cosa de este cambio global que está ocurriendo en el mundo? Y lo primero que yo quiero de alguna manera abordar es, antes de, por supuesto, de hablar sobre Donald Trump en particular, cómo llegó a la presidencia, es sobre el marco contextual global que es, en definitiva, lo que le da cierta dosis de realismo a la enorme crisis que estamos atravesando. Porque acá se trata de la finalización de un ciclo histórico de 5 siglos, unido a su vez, como si fuera, entre comillas, un cóctel explosivo a un cambio generacional. Cuando hablamos de un final de ciclo histórico de 5 siglos, de 500 años, sabemos, con diferentes, por supuesto, ópticas, qué es lo que dejamos atrás. Pero muy difícil que podamos aseverar en este momento, cuál es el mundo que nos espera en un futuro, o siquiera atisbar los escenarios más probables, utilizando justamente las herramientas que da la perspectiva y la misma inteligencia estratégica de la cual carece el mundo. Yo le comentaba al general Auel que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en su página web tiene una crítica muy dura a lo que es el concepto de la inteligencia estratégica hasta por los mismos Estados Unidos. Robert Steele, un experto en inteligencia que por supuesto ha publicado libros, es miembro del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, nada menos, es un crítico profundo de los gastos que se hacen en inteligencia en Estados Unidos, que pueden acercarse a los 80 billones de dólares anuales, y que él dice, él afirma en sus libros, en su último libro, que yo suelo citarlo mucho, que no le sirve ni siquiera como borrador al presidente de los Estados Unidos. Si la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos manifiesta esto, por lo menos a través de algunos de sus pensadores, ¿qué podemos decir nosotros de la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país? O sea, esta crisis no es una crisis argentina, es una crisis global. Y cuando señalamos un final de ciclo histórico de 500 años, vemos, por ejemplo, cumplidas algunas etapas que comienzan desde hace ya bastante tiempo
con el derrumbe del bloque comunista soviético, los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos por parte de la organización Al-Qaeda, que producen, sí, un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Pero a esto a su vez, se suma una crisis terminal en toda la masa euroasiática, que genera en la actualidad 4 o 5 focos de conflicto que, independientemente uno de otros, podría llegar a desencadenar o agravar la Tercera Guerra Mundial en pedacitos, que, usando los argentinismos propios nuestros, que no escapan al Papa, ha mencionado justamente el sumo pontífice Francisco. Estamos atravesando una guerra mundial por etapas y por regiones. Pero fíjense que si esos 4 o 5 focos, ¿no?, que uno ha mencionado acá, tienen, digamos, el potencial para desencadenar una guerra mundial, una conflagración mundial, diferente, por supuesto, a las anteriores, por la revolución tecnológica que hay actualmente. ¿Qué podría suceder si esos focos se conectaran más de lo que está ocurriendo ahora? Otro de los signos es, por ejemplo, que Europa ha perdido la capacidad de contar con una marina, acá le decimos armada, ¿no?, con una marina que tuviera una, proyección, una capacidad, valga la redundancia, de proyectar su poder militar globalmente. Eso hoy lo tiene exclusivamente Estados Unidos. Diría que por el momento y por largo tiempo, porque hay una superpotencia, una potencia emergente, que es China, que ha comenzado a intentar oponerse a ese poder global que yo acabo de mencionar, que es hegemónico, que es Estados Unidos. O sea, tenemos aquí, por supuesto, y esto luego vamos a abordarlo justamente al analizar el pensamiento, la doctrina que todavía no existe, del neopresidente, porque es nuevo, de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que puede ocurrir con China? China es una potencia, una superpotencia en este momento, emergente, y al mismo tiempo, otro signo de esta época, es el resurgimiento de Rusia, luego del cataclismo geopolítico que significó para ellos, y que el mismo Vladimir Putin, palabra más, palabra menos, calificó como la catástrofe, por supuesto para ellos, y sobre todo para Rusia, del siglo XX. Otros 2 puntos claves que se definen también, que se pueden definir, es el resurgimiento con otras claves del antiguo Imperio Otomano, que, como todos sabemos, se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial. Con otras claves, ya ha dejado de ser la República Turca Laica, fundada por Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk quiere decir padre de la patria en turco. Y por otro lado, el antiguo Imperio Persa, que se regenera también con otras claves a través de la llamada Revolución Islámica de Irán. A todo esto, y esto es importantísimo, para dar respuesta a ver si la ascensión de Donald Trump, que no sabemos cuánto tiempo va a ser presidente de Estados Unidos, representa un síntoma, o es una especie de causa, o es un motor de cambio. Eso lo vamos a ir dilucidando a medida que uno pueda ir desgranando las diversas partes de esta charla. Esto no es una conferencia, ni es una clase magistral. Es algo que yo, sinceramente les digo, estoy desarrollando ahora como si estuviera hablando en un canal de televisión, y si alguno de ustedes hubiera preparado de antemano algún tipo de
algún tipo de preguntas. Además de todo esto, la enorme crisis del año 2008, ¿no? Que en definitiva, esa crisis que comenzó en Estados Unidos, se trasladó a Europa y se transformó en una crisis global, ¿ha llevado a qué? Ha llevado a que cada país de Europa y sobre todo a cada país de la Unión Europea comience a pensar estratégicamente en función de los propios intereses y no en el de aquellos soñados en el Tratado de Maastricht que dio origen a la llamada Unión Europea, que hoy existe solamente, en los papeles, porque Unión Europea en el espíritu, sinceramente, ya no existe más. En este momento, en el mundo, y desde hace 3 o 4 años, hay ciertos puntos comunes que unen a lo que yo llamaría a lo mejor el euroescepticismo, los movimientos que reaccionan a los perjuicios que ha causado la globalización, no solamente la globalización como proceso, la globalización como ideología, que la hemos visto destruir fuentes de trabajo en todo el mundo. Y acá sí quiero, de alguna manera, aterrizar en la situación americana, en la situación de los Estados Unidos de América y del mundo. Yo decía, sabemos qué dejamos atrás a nivel de todos estos siglos que acabo de mencionar, que culminan incluso hasta con la entronización de un papa argentino, de un papa jesuita. Eso también es un signo de los tiempos, aunque yo no me inscribo, porque soy realista, en ningún tipo de teorías conspirativas ni nada que se le parezca. Pero, al hablar de este final de ciclo histórico, yo quiero hacer referencia a cómo llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y por qué? Obviamente, dejamos atrás un ciclo que yo no he tenido ningún inconveniente, incluyendo en la CNN, de calificar de pernicioso y de traición a los ideales de los Estados Unidos y a las mismas víctimas del 11 de septiembre del año 2001 por parte de la administración del presidente Barack Obama. Un presidente al cual yo le dediqué un ensayo, mucho más fácil porque era más predecible que este, que está en mi página web, que lo pueden leer, que se llamaba Presidente electo Barack Obama, un sueño o una pesadilla americana. Yo, tal vez, usando algunas herramientas con información, me jugué más a que lo de Barack Obama fuera una pesadilla y no un sueño, ni para los americanos ni para el mundo. En lo que a mí respecta, me interesa el mundo y me interesa la Argentina. A mí poco me importa si hay un presidente demócrata o un presidente republicano. Si el presidente se llama George W. Bush, o se llama Bill Clinton, o se llama Barack Obama, o se llama como hoy Donald Trump. A mí lo que me interesa es cómo dicho presidente impacta en el mundo y de qué manera el mundo, que de alguna forma se influencia por la política de los Estados Unidos, compromete o no los intereses argentinos, que por razones realistas han sido contracíclicos durante el periodo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y parecen ser contracíclicos también, por lo menos en lo que lleva de la administración del presidente Mauricio Macri, que, como hizo una inferencia el general Heriberto Auel, se pronunció a priori a favor de la victoria de Hillary Clinton. Barack Obama fue un hombre que inició su presidencia
investido con el Premio Nobel de la Paz, que él aceptó, no debió aceptarlo. Y con el paso del tiempo y de sus decisiones, se transformó en una especie de Lord de la Guerra, o como a veces digo irónicamente, en una especie de M de James Bond que repartía licencias para matar, que promovió guerras, que promovió subversiones, que hizo reverdecer, por ejemplo, no solamente Al Qaeda, sino también a una organización como el ISIS, que había sido diezmada en la última etapa del presidente George Bush en Irak. Es decir, el presidente Barack Obama deja una catástrofe, y la catástrofe que deja Barack Obama en el mundo, por ejemplo, una Libia destruida, que es hoy cueva de terroristas y de criminales organizados, de traficantes de armas y de esclavos. También apoya directa e indirectamente una rebelión en Siria, porque la agenda geopolítica del momento marcaba ese objetivo, pero jamás se especuló, por ejemplo, con que Vladimir Putin iba de alguna forma a intentar el resurgimiento del poder bélico, pero también, por supuesto, fundamentalmente geopolítico de Rusia, en lo que nosotros llamamos el Levante, para diferenciar el Medio Oriente propiamente dicho, donde está Irak, Irán, Arabia Saudita, etc. Cuando uno habla de Levante, que tampoco es un nombre periodístico, como Cercano Oriente, Medio Oriente, eso no va con la geografía. Pero si uno utiliza, ¿no es cierto?, palabras acordes a la geografía, nadie va a entender absolutamente nada de la región a la cual se está refiriendo. El accionar de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Arabia Saudita, que es un gran patrocinador del terrorismo, aunque no se lo considere como tal porque es un gran comprador de armas de Occidente, es un cliente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y que por supuesto en ese caso se tapan un ojo e intentan no ver las acciones de este reino y de sus aliados en el llamado Medio Oriente o en el Levante mismo. Esto no significa que uno pueda dar un úcase al actual presidente de Siria, pero si yo veo a sacerdotes de la Iglesia Católica, los cuales conozco, a monjas de la Iglesia Católica, a las cuales yo también conozco, que han visto y que han sido testigos de las atrocidades del ISIS, de las atrocidades de Al Qaeda, de las atrocidades de la hermandad musulmana que incluso algunos países de Occidente defienden por intereses de su propia agenda. Señores, realmente nosotros estamos yendo por muy mal camino. Yendo a los puntos en común que hay en Europa, esos puntos en común, desempleo, estas corrientes migratorias que estamos viendo, que no han sido causadas, como algunas de África que conocemos de muchos años atrás, por guerras, han sido causadas por hambrunas. Pero han sido causadas por hambrunas, ¿por qué? Porque las grandes potencias coloniales, que ustedes saben que yo no tengo absolutamente nada de izquierda, ni siquiera de centro, los que me conocen saben perfectamente cómo yo pienso. Bueno, potencias coloniales como Francia, ¿no?, continúan aliadas con los gobiernos de turno, bueno, robando los recursos naturales de esos países sin darles ningún tipo de posibilidad de mejoramiento social, de proyección social a sus habitantes. Porque que yo sepa, las grandes guerras que se desataron en el África, en el norte, fueron guerras que el mismo Barack Obama, y esta es una introducción importantísima, acaba de reconocer que es un error, y lo único que faltó que dijera, porque lo mencionó, es que lo convenció el Ninito Cameron. Esa fue la justificación que dio Barack Obama, me aconsejó David Cameron. La decisión de esa
de esa guerra en Libia, esa guerra desastrosa, fue una idea del presidente francés François Sarkozy, acompañada por David Cameron en su momento, y ambos, y sobre todo Cameron, lo dijo el mismo Barack Obama, lo convencieron al presidente de los Estados Unidos. Es decir, las corrientes migratorias de las cuales tanto se quejan en Europa, fueron causadas, sobre todo las de Siria y las de Irak, fueron causadas por las intervenciones militares de los países occidentales de manera indirecta que apoyaron a los movimientos terroristas. Cuando uno decía esto en el año 2011, bueno, había medios que hoy lo critican, caso CNN, que me permitieron por lo menos exponerlo, porque tenía la ventaja de haber entrevistado a los protagonistas de ese momento, como era el caso de Muammar Gaddafi, haber sido huésped del padre del actual presidente de Siria, haber estado con Yasser Arafat en una reunión en la Casa Blanca, luego de esa reunión que fue multitudinaria en el año 1995, haber conversado con ellos. Entonces, a mí no me cabe duda que las corrientes migratorias que vemos actualmente son responsabilidad de esas intervenciones militares. Y acá es donde comienzo a aterrizar con una introducción que es más larga a lo mejor que lo que yo voy a exponer sobre Donald Trump. Algunas informaciones tengo, porque obviamente sigo el día a día siempre sobre todo esto, sobre que Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos. No es mi especialidad la política americana, pero sí la política global, la política contraterrorista, no antiterrorista, como dice el general Aue, que lo definió muy bien. Hay que ser proactivo en esto. Es como sucede con los delincuentes en la Argentina, que tienen carte blanche para tomar las calles, mientras los habitantes honestos estamos detrás de las rejas con alarmas, con lo que pueda tenerse a mano para defenderse de esto. Entonces, si la política contra el terrorismo debe ser buscar a los terroristas y destruirlos, como la política contra los criminales de la Argentina no es esperar a que entren en la casa de uno y tener que usar un arma de fuego para luego terminar uno preso y el preso condecorado y el delincuente condecorado. Entonces, ¿cómo llega Donald Trump? Donald Trump pensaba ser presidente, y esta es información semiclasificada, no es una información demasiado pública, de hace mucho tiempo. ¿Qué hizo Donald Trump para poder batir, utilizando términos más militares que el léxico de las ciencias políticas, a todo el aparato del establishment, más todo el aparato demócrata, más todo el aparato Clinton, más todos los encuestadores falsos, más todos los medios de comunicación comprados y adictos, salvo, creo, una excepción, que fue la cadena Fox? ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump pagó cientos de millones de dólares para estudiar qué ocurría en cada ciudad, en cada pueblo, en cada espacio rural de Estados Unidos. ¿Cuáles eran las necesidades? Pero no solamente los llamados estados oscilantes, en estados que votaron a Barack Obama en la elección del año 2008, porque tenían dudas si hacerlo o no, incluso por el general McCain y por Sarah Palin. Pero ellos, presionados por el aparato Clinton, terminaron dándole el triunfo al presidente Barack Obama. Con la información reunida del presidente de los Estados Unidos, me refiero, por supuesto, a Donald Trump, en ese momento candidato, o ni siquiera precandidato de su propio partido, se elaboró una estrategia electoral, que por supuesto estaba dirigida a ganar el mayor número de votos posibles, pero la idea central
no era tanto ganar la elección general, sino ganar el mayor número de delegados posibles que le permitiera al candidato ganar la presidencia de los Estados Unidos en el colegio electoral. Y en eso fallaron todos. Yo tuve una reunión con un alto miembro del gobierno argentino actual, ¿no? Yo tengo muy buenas relaciones con personalidades del gobierno actual y también con algunas del anterior. Y yo les comentaba, acá ustedes están careciendo de la información y de lo que sería inteligencia estratégica para tener una idea de que hoy, cuando se le da un 12% de ventaja a Hillary Clinton, la inteligencia británica, que cuando hace estudios serios es muy seria, y otros estudios similares dan un empate técnico a nivel de votos generales, pero ninguna de las encuestas que se hicieron en Estados Unidos, porque claro, estaban todas pagas, muchas de ellas pagas, como sucede acá en Argentina. Gran parte de los encuestadores argentinos están a sueldo de los candidatos de turno, no importa si el candidato anterior fuera Daniel Scioli, fuera Mauricio Macri, etcétera, o tal o cual gobernador, estaban pagos. Pero yendo concretamente a Estados Unidos, a 4 o 5 días de la elección, los datos de inteligencia daban de que el ganador iba a ser Donald Trump y no Hillary Clinton, que es una persona que además carece de carisma y que tuvo una enorme responsabilidad en las guerras que libró Barack Obama en su primera presidencia. Fíjese que el secretario de Estado posterior, John Kerry, tuvo otra actitud, y ahí Estados Unidos no tuvo el grado de beligerancia que en la etapa anterior. Cuando yo hablo con un representante del gobierno actual, ellos daban ganadora a Hillary Clinton, hablando de delegados, con 290 delegados a favor de ella, y un número, por supuesto, muchísimo menor por parte de Donald Trump. Yo les comentaba en ese momento, miren, yo creo que ustedes están equivocados en esto, pero bueno, se verá en 2, 3 o 4 días. Finalmente, quien llevó los 290 delegados fue Donald Trump, y quien perdió las elecciones fue Hillary Clinton, a pesar de la personalidad exuberante y en algunos aspectos grotesca del presidente actual de los Estados Unidos. A pesar de eso, la mayor parte del pueblo de los Estados Unidos, representado en sus candidatos, no en los votos generales, votó por un cambio. Votó por dejar atrás las falacias de Barack Obama, y quiero aclarar que yo no soy republicano, aunque parezca, no soy republicano. Pero acá, lamentablemente, y le decía a una personalidad progresista de nuestro país días pasados, ustedes tienen la costumbre de alinearse con los demócratas como si fueran palomas de la paz, y los presidentes demócratas son los que más guerras han desarrollado, y además, viene muy importante la anécdota, Harry Truman, que era demócrata, fue quien lanzó las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, así, acá se ha castigado y se han cometido, diría yo, inclusive estupideces a nivel de política exterior, sobre todo representadas por el ex canciller Héctor Timerman. Se han montado shows que lo único que han hecho es crear una enemistad de Estado con los Estados Unidos. Porque hay afrentas, señores, que acá no se olvidan. En este país no se olviden. Ahora, tenemos a Donald Trump de presidente. Donald Trump es un síntoma, es una causa de este cambio. Yo diría que Donald Trump es un síntoma del cambio mundial. Porque ¿qué diferencia hay entre muchas de las medidas que ha anunciado Donald Trump?
en la campaña y luego de asumir el gobierno de los Estados Unidos, con las que inclusive representan a personas como Marine Le Pen en Francia. Triunfen en las próximas elecciones. O muchos nacionalistas euroescépticos, o gente que está preocupada por la inmigración porque les quita obviamente trabajo, a pesar de que muchos trabajos en Europa, y yo he vivido ahí durante 3 años, los hace los extranjeros, porque ningún italiano, ningún sueco, ningún alemán quiere hacer lo que hace un turco, lo que hace un nigeriano, o lo que hace un africano de cualquier otro lugar del continente. Entonces, yo no me puedo explicar a veces las críticas que se hacen, por ejemplo, ¿no?, al presidente de los Estados Unidos. Los medios de comunicación que han estado y que siguen estando en su contra, diciendo Donald Trump reafirmó sus promesas electorales, como si la excepción no debería ser realmente una regla, que los candidatos a presidente de cualquier país, cuando asumen la primera magistratura, bueno, cumplan con sus promesas electorales. Bueno, esto realmente da una pauta de la subversión intelectual, del desquicio intelectual que hay en los principales líderes mundiales, porque acá tenemos 2 estadistas mundiales, guste o no guste. Una es Angela Merkel, canciller de Alemania, y el otro es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ambos luchan por los intereses de su propio país. No me interesa a mí el aspecto personal, o la calidad, o la cualidad personal de cada uno de ellos. Son los únicos estadistas con mente, diría yo, brillante, que entienden que puede ocurrir acá en un futuro a través de por lo menos algún esbozo de inteligencia estratégica de la cual carecen inclusive Estados Unidos, la misma Gran Bretaña, Francia, etc. Que se publican noticias, con quién se va y no se va de la eurozona, y no se fijan en Italia. Italia es el país que puede dar, la patada inicial para irse de la eurozona. Nos vimos que el Brexit es otra cosa totalmente diferente, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico. Entonces, Donald Trump va a enfocar su presidencia a nivel interno, y esto uno lo puede sacar como conclusión recién en las últimas horas, yo diría que hace 48 horas, cuando pude ver parte del presupuesto de 2018 que va a presentar, y que algunos afirman que está muerto antes de comenzar. Pero se ha aprobado o no se ha aprobado ese borrador, que se presentará dentro de poco tiempo para su aprobación. Quiero comentar que va a reducir o intenta reducir de un 25 al 28% del presupuesto del Departamento de Estado. Es decir, no va a haber una reducción del presupuesto del año 2018 con respecto al año 2017, al margen de los recortes que se necesitarían para realmente terminar con lo que es el dólar en este momento, que tiene una base monetaria de varios, yo diría que alrededor de 15 trillones en American Dollars, ¿no? Porque no es lo mismo el trillón en inglés que el trillón en castellano. El trillón en castellano sería quintillón. 15 millones es la base. ¿Con qué la sostienen? Se sostiene con el poder de las armas, con el poder hegemónico global. Es decir, la gente confía más en el dólar, porque tiene todo este respaldo real por el momento. O sea, ¿y dónde va a destinar Donald Trump este recorte que se piensa hacer, que no es tan importante si uno ve el presupuesto general? Lo va a destinar, por supuesto, a defensa,
a seguridad nacional, que es la Homeland Security, y a veteranos de guerra. Esa es, diría yo, diría que es un síntoma del camino que va a seguir Donald Trump en lo que se refiere a la política doméstica de los Estados Unidos, ni hablar del Obamacare, que yo quiero agregar que tanto el Obamacare como las reformas que pueda hacer Donald Trump de ninguna manera van a alterar el sistema perverso de seguridad social que tiene Estados Unidos. Porque sinceramente, y no soy yo un enemigo de este país, es un sistema perverso que deja morir a la gente porque su seguro no le cubre una enfermedad determinada. Quien tenga una enfermedad, no digamos terminal, complicada, y no tenga un seguro que lo pague, deberá hipotecar su casa, si que tiene, después de la debacle financiera, y tal vez propiedades de la familia para poder pagar un tratamiento. Yo he estado en Europa, viviendo 3 años. En Europa llegaba un balsero de estos inmigrantes, ¿no? Estos refugiados. Llegaba a las playas de Italia, el lugar donde yo estuve, como estuve de alguna forma muy conectado con la Santa Sede en ese momento, bueno, por supuesto, muy cerca de cómo se atendían a estas personas. Y no se escatimaban esfuerzos ni recursos económicos, aunque hubiera que hacerle cirugía extracorpórea, lo que fuera. Llegaba una persona de raza negra o afroamericana, para no ofender a las personas de ese color, y se la atendía inmediatamente como si acá en la Argentina fueran socios de alguna de las más prestigiosas prepagas, que obviamente no voy a nombrar en este momento. Entonces, no creo que los cambios de Donald Trump contra este fraude, que también fue de alguna forma el Obamacare, aunque haya sido una pequeña mejora, puedan realmente cambiar el futuro de los americanos, salvo que haya algún tipo de decisión que no está tomada en este momento. Al no existir, cuando uno habla de bola de cristal, así un poco irónicamente, yo creo que la bola de cristal la tienen numerosos dirigentes europeos. Ni hablar de Medio Oriente. En el mes de noviembre yo estuve en 3 países, estuve en Israel, estuve en territorios palestinos, en realidad solamente en Ramallah, no tuvimos ahí contacto con ningún tipo de funcionarios, y estuvimos en Jordania. Y cuando uno hablaba, porque fuimos por el tema de refugiados, invitados por la Fundación TESA, ¿no?, a altas personalidades del mundo académico y algunos políticos, ¿qué piensan ustedes de Barack Obama? Perdón, de Donald Trump. Y ellos decían, nada. Donald Trump es una incógnita para nosotros. Yo preguntaba, aunque haya prometido cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, incluyendo eso. Es decir, Donald Trump es una incógnita. Es un hombre que ha salido por fuera de los círculos de poder de Washington, del Capitol Hill, del establishment, de Wall Street, que algún día pensó en ser presidente y planificó el camino para hacerlo. Igual que Mauricio Macri. Igual que Mauricio Macri. Gustará a unos o a otros no. Mauricio Macri se propuso ser presidente de la Argentina y llegó a ser presidente de Argentina. ¿Cómo le irá después? Ojalá quiera Dios que por el país y por todos nosotros que sea para bien. Donald Trump llega a la presidencia del país más poderoso del mundo, enfrentado con sectores de poder que, a mi juicio, también encierra, Genaro hizo una pequeña referencia, esto podría representar conjuntamente con algunos países de Europa un atisbo de guerra contracultural. ¿Contracultural a qué? Contracultural
a todo lo que hemos heredado desde el determinismo, desde la reforma hasta el presente, pasando por la guerrilla disolvente y criminal que tuvo que afrontar la Argentina, pasando también, por supuesto, por el surgimiento de movimientos terroristas pseudo-religiosos que han nacido en el mundo, que se utilizan como herramientas de agendas geopolíticas propias o de potencias o superpotencias que lo respaldan. Donald Trump ha llevado a la vicepresidencia a un hombre que es un fervoroso defensor de la familia natural, de la familia, del concepto de familia tradicional. Es un enemigo del aborto, pero también ideológicamente, eso sí, conozco a algunos de ellos, están en la vereda opuesta a pensamientos como el de Marcuse, como el de Adorno y como el de tantos otros, como el de Karl Rahner, que ha reinado en las universidades pontificias, que ha destruido académicamente a las universidades pontificias, y a otros popes, del pensamiento que es de alguna manera causante del derrumbe cultural y del derrumbe espiritual de Occidente y de toda la cristiandad en general, que es lo que estamos viendo nosotros ahora frente, y acá yo no creo en Huntington, no creo en la guerra de civilizaciones. Yo creo que Huntington, discúlpenme la expresión poco académica, se fumó 3 porros antes de escribir ese libro. Acá es una cosa mucho más profunda y mucho más grave y mucho más subyacente de lo que pueda parecer en medios de comunicación y en ciertos círculos académicos. Donald Trump pretende de alguna manera, terminar con el aparato financiero que motoriza la usura a nivel global y también a nivel de los Estados Unidos de América, y reemplazar todo esto por una especie, llamémosle, de ideología o de doctrina que tiende a la producción y no a la usura. Si él continúa por este camino, yo le auguro muy poco tiempo de presidencia, porque va a tener en su contra toda la maquinaria, no solamente que se ha opuesto a su candidatura, que tenían todo el derecho a hacerlo porque silenciaban sus intereses, sino también de todos aquellos que se sumen para poder de alguna manera contrarrestar algunos de los planes que él pretende llevar adelante. Por supuesto, acá hay problemas complicados. El primer problema complicado es la relación que va a tener Donald Trump al estilo, entre comillas, y esto no es peyorativo en contra suyo, al estilo Cartonero Báez, nombre que nosotros conocemos bien, que va a cortar, por supuesto, o va a intentar disminuir el déficit que tiene Estados Unidos comercial con muchísimos países del mundo y sobre todo con países aliados. Salvo Gran Bretaña, que están 50-50, 50-50, bueno, el balance en contra de Estados Unidos llega en algunos casos de 80-20, de 70-30. Bueno, y en el marco de esa crisis financiera global y de ese estado de desintegración que estamos viendo y de implosión incluso de la Unión Europea, va a intentar, por supuesto, producir recortes en organismos, por ejemplo, como las Naciones Unidas. Él va a producir recortes en Naciones Unidas. Va a producir recortes muy duros en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que por supuesto ha estado financiada casi enteramente por Estados Unidos por sus propias conveniencias que parecen estar de alguna manera cambiando. Pero uno que sigue de cerca los acontecimientos justamente de esta organización, me refiero a la OTAN, durante los últimos tiempos, veo que existe una enorme fragmentación o división interna.
Y muchos de los países que son miembros de la OTAN son, no diría archienemigos de Estados Unidos, pero sí adversarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pertenecen, muchos de ellos, a países que entran en colisión con las propuestas que hace Donald Trump en este momento de equilibrar la balanza comercial de los Estados Unidos, obligando a las partes que requieren el apoyo militar de Estados Unidos, político, militar, etcétera, ¿no? Y que obviamente no contribuye, como podrían hacerlo, tal el caso de Alemania, que es el motor económico de Europa. Alemania está en un abierto rumbo de colisión con Estados Unidos. La visita de Angela Merkel a Estados Unidos y las entrevistas con el presidente Donald Trump no han dejado ningún balance positivo. ¿Por qué? Porque la economía alemana, ¿de qué depende? La economía alemana depende de las exportaciones. Por eso los grandes créditos, los grandes préstamos que se hacen no solamente a través de Alemania, a través de instituciones bancarias europeas manejadas por Alemania y por alemanes, motorizadas por ellos. O sea, que la economía alemana y el bienestar del pueblo alemán depende de la capacidad exportadora de este país. Y eso es algo que Donald Trump intenta modificar, no solamente en lo que a OTAN se refiere, sino también en cuanto a las exportaciones alemanas. Intentando con esto que él ha hecho unos viajes, estaba observando la agenda de la Casa Blanca para ver dónde él ha visitado, qué lugares ha visitado en las últimas semanas. Y los lugares que ha visitado son aquellos donde, por ejemplo, la industria, sobre todo la industria automotriz, ha sido diezmada por la globalización y por empresas americanas que encontraban la mano de obra mucho más barata en el exterior, distraían fondos, ¿no? evadían impuestos, aunque esto no sea tan claro, no salga tan claro en los medios de comunicación. Muchos de ellos, muchas cadenas se nutren de estos hedge funds, o de esos fondos buitres, que, como les decimos acá, que tantos perjuicios nos han causado a nosotros, y sin ese apoyo, sin esos avisos, muchos medios de comunicación no podrían existir. Entonces, los grandes movimientos en los organismos multilaterales, multinacionales de Donald Trump van a tener por parte de él la condición de blanco, y con esto incluyo al NAFTA, el acuerdo transpacífico. Hay que recordar que Estados Unidos, ahora se retira del tratado, pero ese acuerdo transpacífico nunca fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, ni siquiera en tiempo del presidente Barack Obama. Por supuesto, tenemos que abordar acá quién va a ser, creo yo, el mayor adversario no solamente, por supuesto, de Estados Unidos, sino de Donald Trump en el futuro. Y ese país, obviamente, China. ¿Por qué? Porque las manufacturas chinas, que muchas veces se producen merced al trabajo esclavo, ¿no?, compiten deslealmente con cualquier otra industria manufacturera autóctona, sea de Estados Unidos, sea de otro tipo de países que los están sufriendo, incluyendo a la República Argentina, que ahora tiene una base china en el exterior, que no conocemos la letra chica de ese acuerdo, que no sabemos a qué conduce, pero si algo puedo decirles, y si hay unos cuantos expertos acá, militares y de Fuerza Aérea, todos sabemos que un puesto de lanzamiento satelital puede ser convertido con el tiempo en una base de lanzamiento de misiles. Lo veo esto, a lo mejor de mediana probabilidad de ocurrencia en un futuro, pero sí me aplica a mí esta posición tal vez contracíclica
del gobierno argentino actual en cuanto a colocarse, como el gobierno anterior, cuidado, por otras razones, por otras causas, en la vereda opuesta al gobierno actual de los Estados Unidos. Y nadie puede acusarme a mí de ser pro-yanqui porque no lo soy. Creo sí que la política exterior argentina tiene que ser una política exterior realista para que pueda realmente, de alguna manera, fructificar las relaciones entre ambos países y fortalecer o ayudarnos a fortalecer de alguna manera ese gran pilar que es el pilar de la defensa nacional, el pilar de la economía. Sin una economía floreciente, sin una defensa nacional poderosa, la Argentina no puede proyectar política exterior ni siquiera al Uruguay, ni a Chile, ni siquiera a ningún país limítrofe. Cuando hablo de proyectar poder, hablo de tener un balance estratégico, recuperar el balance estratégico que otrora tuvo la Argentina, que podía en determinado momento, a través de eso, utilizando esa frase latiensis vis pacem para bellum, si quieres evitar la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Recuperar, si se quiere, algo de eso. No tenemos en la Argentina política de defensa, desde hace mucho tiempo, cuidado acá que esto no se interprete como una crítica al gobierno actual. Esto viene desde la derrota de Malvinas hasta la fecha. No quiero salirme de la cuestión específica de Donald Trump, pero sí, esto tiene mucho que ver porque son cierto tipo de actitudes, de lineamientos que uno ve que en el momento de que gran parte del mundo se repliega de la globalización, que yo creo que la globalización goza de buena salud, es indetenible, ¿no? Estemos nosotros apostando a la globalización y abriendo la puerta a importaciones de productos que todo el mundo quiere sacarse de encima porque nadie se los compra, en detrimento de nuestra industria nacional, que lamentablemente está en manos de tahúres. La industria argentina está en manos de tahúres, en general, siempre lo ha estado. Son personas que le han dado, y lo sé porque los he representado, no tengo la experiencia, por ejemplo, de la familia Macri en cuanto a tratar con el empresariado argentino, pero he representado empresas argentinas del exterior y muchas veces, de primera línea, y muchas veces he sentido vergüenza por sus actitudes y por sus decisiones. Volviendo a Donald Trump, tenemos este problema del enfrentamiento global que se va a desarrollar en las próximas décadas, con o sin Trump. Yo realmente temo por la vida de Donald Trump, lo he dicho, antes de que asumiera la presidencia, y no estoy seguro que él pueda llevar adelante ninguno de los planes que se propuso. Por ejemplo, detener el poder chino a nivel de la escena internacional. Porque China está por primera vez saliendo. China ha sido un país, un gran gigante, que es como una isla. Si uno ve el mapa de China, es una isla. Está rodeada de agua. Y en el norte, ¿qué tiene? Tiene Siberia, tiene lugares a los cuales encaminarse, que son fríos, que son inhóspitos, deshabitados. China está creando vías de conectividad con el mundo para poder justamente rivalizar con Estados Unidos, y resulta que China comunista, que es una de las dictaduras comunistas más perniciosas que ha tenido el mundo, además de la soviética, resulta que ahora se transforma en campeona de la globalización y campeona del libre mercado. Contra eso se tiene que enfrentar Donald Trump. Y yo pienso que la primera jugada geopolítica, y fíjense los ataques que le están dirigiendo dentro de los mismos Estados Unidos, es
una alianza con la Rusia de Vladimir Putin para poder oponer a Rusia o oponer a Rusia en el medio de las ambiciones que tiene China del poder global y del poder regional, que es lo que estamos en este momento nosotros observando. Y el último foco de conflictos, sin dejar de lado el de Ucrania, que tal vez podría ir desactivándose justamente por la cercanía entre Rusia y Estados Unidos, si es que deja a Donald Trump que esa cercanía se complete, es bajar el nivel de tensión y decibeles del conflicto de Ucrania, que yo dormí textualmente a la Escuela Superior de Guerra Aérea hace 3 o 4 años, enseñándoles a los oficiales de la Fuerza Aérea que concurrieron a mi curso, que la historia de la Ucrania oriental, de la Ucrania prorrusa, se remonta nada menos que al siglo IX de la era cristiana. O sea, lo que se ha desencadenado ahora es la consecuencia de la acumulación de problemas de estas regiones durante siglos. Dejando de lado el problema de Ucrania, que a su vez detonó la intervención de Vladimir Putin y de Rusia en el conflicto de Siria, creo que la principal promesa, y ahí sí me remito a mi especialidad, a mi expertise, que es realmente el contraterrorismo, o sea, por supuesto el Medio Oriente, África del Norte, pero mi expertise es la seguridad internacional en cuanto al terrorismo y a la criminalidad organizada se refiere. Yo pienso que la gran misión de Donald Trump, si es que cumple lo prometido, es ir desarticulando la telaraña montada por Barack Obama, por David Cameron, por Francia, por Arabia Saudita, por Qatar, por los Emiratos Árabes Unidos y por otros actores, en total 48 que podría enumerarlos, que han contribuido al crecimiento del ISIS y a su financiación, comprándoles incluso petróleo. Porque el petróleo del ISIS, y quiero ser en este caso justo y ecuánime, ha sido comprado, por ejemplo, por Turquía, a través de pequeños oleoductos que han sido montados incluso, por supuesto, muchos de ellos bajo tierra, pero oleoductos improvisados. ¿Cómo llegó ese petróleo hasta Turquía? Atravesando sectores liderados por tribus a las cuales les interesaba, por supuesto, dinero. Es decir, lo que llamamos nosotros coimeros. Los coimeros que permitieron que el petróleo del ISIS llegara a los compradores turcos. Y lo mismo, exactamente lo mismo, en la conferencia que di en el Jockey Club acá mismo, en este salón, hace poco tiempo, hace un año y pico, justamente yo he mostrado mapas de eso. Y fíjense que los pozos de petróleo de Irak, cuando estaban en manos del ISIS, los depósitos, aparte de combustible, no solamente los yacimientos de petróleo, llegaban a otro comprador archienemigo del ISIS, que es Irán. ¿Por qué? Porque el petróleo le costaba el 50% o menos, o un 40% del precio del barril internacional. Y otro que ustedes se van a sorprender, que le ha comprado petróleo al ISIS, ha sido el gobierno de Siria. Porque bloqueado por casi todos los países del mundo e imposibilitado de contar con petróleo, con naftas, etcétera, para mover toda su maquinaria bélica, no tenía más remedio que comprárselos. ¿A quién? Al ISIS. Al ISIS. Que en este momento se está derrumbando. Y acá voy a un problema que nos aflige a todos nosotros y que yo lo abordé. La caída de este pseudo califato va a fortalecer a Al-Qaeda, que ha manejado esto de manera muy política, al punto que los grandes pensadores americanos definen a Al-Qaeda como un movimiento rebelde. Ellos no dicen, por ejemplo, lo conocíamos así, ahora cambió 3 veces de nombre para hacerse más simpático, Jabhat al-Nusra, el brazo de Al-Qaeda en Irak, ganó su capital
porque ella también tiene su capital, que es Idlib, gracias a que se reunieron en una mesa de negociación con organizaciones que dependían de Turquía, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, etc. Y la batalla por Idlib la ganaron utilizando armamento americano. No es que Estados Unidos se los envió a los miembros de Al-Qaeda en Siria. Lo hizo a través de intermediarios o a través de organizaciones aliadas con Estados Unidos, rebeldes que peleaban codo a codo con Al-Qaeda contra el régimen de Irak. Habrá que ver si Donald Trump cumple con esa palabra y habrá que ver si Estados Unidos termina con esta alianza histórica que ha tenido de los tiempos de la Unión Soviética con los extremistas que se dicen musulmanes y que lanzan ataques terroristas como los que hemos visto desde mucho antes del 11 de septiembre. Por supuesto, estamos hablando de las embajadas de Kenia y Tanzania, año 1998, el navío Cole de Estados Unidos en el año 2000, los ataques del 11 de septiembre en el 2001, los ataques en Atocha en el 2004, los ataques en Gran Bretaña en el 2005 y todo lo que hemos visto posteriormente en Europa y sobre todo en Francia durante los últimos años y que en definitiva continúan. No hay, para ir terminando, una doctrina Trump en este momento. Yo creo que lo que hay que tomar de Donald Trump son sus promesas electorales, que obviamente, por los aspectos discursivos, va a intentar cumplir. Y si no puede hacerlo, por la oposición del establishment, por la oposición del Partido Demócrata, por la oposición de sus propios correligionarios del Partido Republicano, bueno, él va a intentar cumplir con estas promesas. Obviamente puede llegar a profundizarse esta investigación del FBI. Yo considero al FBI una institución seria, en lo personal. Es probable que Rusia pueda haber intervenido en la campaña electoral de alguna manera para perjudicar a Hillary Clinton. Pero lo que uno puede estar muy seguro, estudiando el mapa electoral de los Estados Unidos, que llevó al triunfo a Donald Trump, es que la persona, disculpe la expresión, el trabajador, el laburante, entre comillas, que votó a Donald Trump, el de cuello azul para abajo, que votó a Donald Trump, en estados que estaban devastados. Y eso mismo ocurrió, cuidado, en Gran Bretaña, cuando se creyó que el Brexit iba a ser derrotado. ¿Sabe qué hicieron? No hicieron inteligencia estratégica, ni siquiera estudiaron, ni hicieron inteligencia del terreno, a ver cómo iban a votar, por ejemplo, los ingleses con respecto al Brexit. Y hay que aclarar que la reina de Inglaterra también se expresó indirectamente, porque no podía hacerlo de otra manera, de manera favorable a irse de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea va camino a una implosión. Veremos las alianzas históricas, la Liga Hanseática, lo que se ha visto en el pasado, muy probablemente la implosión de la eurozona. A lo mejor veremos un euro del norte y un euro del sur, porque los nórdicos o los miembros de los países de Europa Central no quieren saber nada y a lo mejor tienen razón con los países mediterráneos. Es decir, habría que tener la bola de cristal que no quiso mi querida hermana que trajera, bueno, y ensayar algún tipo de respuesta a esto. Entonces, para terminar y dar paso a las preguntas que quieran hacer, yo les diría que Donald Trump es el presidente del país más poderoso del mundo, pero queriendo recordar el título de esta charla, que es lo único que olvidé porque no he leído nada para nada, causa o solo síntoma de un cambio de paradigma global, yo diría que es el síntoma más importante que observamos en este momento nosotros, conjuntamente con Marine Le Pen y con otros
países que obviamente, ven, atisban, se dan cuenta que hay una implosión del mapa geopolítico global, un crecimiento económico muy débil, un crecimiento demográfico negativo. Y podría después explicar por qué Alemania quiere inmigrantes y por qué Gran Bretaña no. No es porque unos sean egoístas y los otros no. Temores al impacto que los inmigrantes puedan tener dentro de sus propios países, los cambios demográficos, y además, ¿sabe lo que sucede? Es que están ellos de alguna manera sintiendo, no quiero usar una palabra fea, un rechazo a las élites políticas dominantes, que es algo que a lo mejor estamos experimentando muchos de nosotros, siempre a las mismas caras, que saltan de un partido al otro, de una lista a la otra, etcétera, pero que son en definitiva los que llegan a funciones de gobierno. Y yo con esto no quiero hacer alusión ni al gobierno pasado ni al gobierno presente. Me remito solamente a figuras políticas que tienen compromisos muy concretos con intereses económicos. Hablo de unos y hablo de otros, para ser equilibrado en esto. Tengo excelentes relaciones con personas de este gobierno y tengo también excelentes relaciones con algunas personas que yo supongo honestas del gobierno anterior, aunque ideológicamente puedan estar en la vereda opuesta en la que estoy parado yo, en la que he estado parado yo de manera permanente. Así que el futuro de Estados Unidos y el futuro, global del mundo, cuando hablo de global no me refiero al globo terráqueo, mundial, global en cuanto a que no hay fronteras definidas, incluyendo esta tercera guerra mundial a pedacitos en pedacitos que proclamó, o cuya existencia proclamó el Papa Francisco. De cómo le vaya o no le vaya a Donald Trump va a depender muchísimo el futuro del mundo en las próximas décadas. Esto no tenemos que pensarlo en qué va a ocurrir en las próximas elecciones. No, acá pensemos al año 2050, al año 2040. Así piensan los grandes estrategas mundiales, que los hay, los grandes pensadores mundiales, que los hay. Y para terminar, si alguien se pregunta, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué, tomo 3 ejemplos, para culminar, ¿por qué Alemania? ¿Y por qué Gran Bretaña tiene unas políticas inmigratorias diferentes? Es, primero que todo, Alemania, Angela Merkel, ha abierto sus brazos a los inmigrantes porque ellos calculan, haciendo uso de la prospectiva y de la inteligencia estratégica, que de acá al año 2050 van a perder 10 millones de habitantes. No lo tienen, porque no hay tasa de natalidad. Hicieron un monumento al preservativo en vez de hacer un monumento a la familia. Quiero ser no demasiado grotesco, pero es lo que ha sucedido. Darle importancia, como decían los italianos, a cambiar la máquina, ¿no? Cambiar el auto, remodelar su casa, y si estaban apretados, irse a la casa de papá, nuevamente, con sus nietos. Entonces, Alemania padece ese problema. Para el año 2050, si no cambia la política y acepta inmigrantes en condiciones de trabajar y que tengan hijos próximos a la mayoría de edad, si es posible padres con 2 hijos, bueno, Alemania va a tener serios problemas. Rusia también los está teniendo, cuidado, que es otro tema que no lo voy a abordar ahora. ¿Por qué Gran Bretaña? ¿Por qué Gran Bretaña hace todo este problema en el Canal de la Mancha, no deja entrar a nadie? Porque Gran Bretaña calcula que en el año 2050, que es el que Angela Merkel y todos sus estrategas piensan que van a necesitar de acá a esa fecha 10 millones de almas más de personas, Gran Bretaña cree que para el año 2050 va a ser el país más poblado de Europa, con, creo, si no me equivoco, con una cantidad de 80 millones de habitantes. Ahí tenemos la respuesta lógica, racional, que parte de estudios, estadística, que todo concurre, son datos importantes para elaborar inteligencia estratégica, ¿no? El porqué de Angela Merkel, el porqué de Theresa May hoy, de no querer absolutamente nada, saber nada con inmigrantes. ¿Y saben por qué Trump? Esto lo han dicho 2, ahora
en Estados Unidos se les dice futurólogos, a mí esta palabra no me gusta. La prospectiva es una ciencia que permite de alguna manera poder trazar escenarios en base a las tendencias pesadas que existen en la actualidad. Y cada tendencia tiene 11 escenarios, 10 escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos y por qué este muro con México? A nadie le gustan los muros. A nadie le gustan los muros. México protesta por muros que hace Estados Unidos, que ya de por sí aclaramos que en tiempo de Barack Obama se construyeron creo que 1.400 kilómetros de muros. Esto no lo inventó Donald Trump. Él quiere terminar eso. Pero México a su vez tiene muros en el sur para evitar que los guatemaltecos puedan ingresar en su país, salvo aquellos pertenecientes a organizaciones criminales que tienen sus métodos propios para hacerlo. ¿Por qué hay para mi punto de vista, una agenda oculta? Es una especulación, que no es invento mío, ¿no? La he leído en 2 o 3 de estos llamados futurólogos que no son futurólogos. Que no hay que olvidar que varios de los estados del sur de los Estados Unidos pertenecieron al Reino de España y pertenecieron a México, que se perdieron en guerra. Las famosas, ¿se acuerdan del Álamo? Bueno, donde murieron todos, David Crockett, bueno, ninguno recordará, salvo que sea de mi generación, quién era David Crockett, Bowie, el famoso del cuchillo, los grandes hombres conocidos de la época, murieron para permitir a Sam Houston, general americano, rearmar sus fuerzas y derrotar al general Santa Anna. Bueno, a través de esas derrotas, de la capitulación de Santa Anna, de compras que se hicieron, México perdió el manejo de estados como California, Texas, parte de Arizona, etc. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Estados Unidos no quiere? Estados Unidos no quiere que haya mexicanos o más mexicanos en estados que fueron de este país antes de que se perdieran en esta guerra que yo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque ellos temen, y esto sí hay cosas escritas, hay cosas que están por escrito, o sea, no son ni especulaciones de uno, son de personas altamente respetables de los think tanks, tanques de pensamiento americanos, que temen que un exceso, que una masa crítica, ¿no? En el sur de Estados Unidos, de ciudadanos mexicanos, sumado a la nostalgia por las tierras y por los ancestros, pueda transformarse en movimientos subversivos, movimientos de liberación, entre comillas, activos, que puedan amenazar la integridad territorial de los Estados Unidos. Les agradezco muchísimo esto. Por supuesto, quedan muchas cosas pendientes. La próxima vez espero no aludir a la bola de cristal, y si el general Auel me invita nuevamente, tener mayores posibilidades de evaluar algo que ya pasó o que está pasando y no lo que pueda llegar a ocurrir. Son las 20:20. Vamos a tener 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Les pido que sean breves, contundentes, de modo tal de que la respuesta también pueda ser breve y sean varios los que puedan satisfacer sus inquietudes. Vamos a empezar por Julián. Pregunta, en tu análisis no hay referencia a la relación que Estados Unidos tiene con el Medio Oriente. ¿Perdón? La relación con el Medio Oriente de Israel con Estados Unidos. Bueno, la relación, sí, buena pregunta.